Hoy que vienes conmigo a de sendas. Estamos haciendo una senda especial, semiurbana, entre los barrios de La Mosina, La Calisa y el área recreativa de Moras. ¿Cómo llegas hasta La Calisa? O si no, en autobús. Como podéis observar, el día no es precioso precisamente, y lo que quiero os enseñar es que vamos al ladito de un carril bici muy guapo que hay aquí en la parte de la corredora. Seguimos el camino y en este primer tramo que va también al lado de la autopista, no sé si oís un poco los ruidos de los coches, pero a partir del segundo tramo ya es algo más bonito. También os lo quería dejar hoy, así para disfrutar del sol en una senda un poco más espectacular. Vamos a acercarnos al parque infantil, eso que veis ahí de fondo, y ahí a la derecha ya haremos el segundo tramo. No saco el parque infantil porque hay menores y no vamos a sacarles. Nada, allí cuando lleguemos ahí a ese tramo ya os explico más cosas. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí en el tramo, el segundo tramo, que va por aquí en la periferia de Corredor. Ahora no es tanto, os enseño los gordos que hay aquí. Gente, ciudadanos de Oviedo, aquí da su parcelina. Está muy bien. No sé si me escucharéis muy bien porque la autopista pasa al lado justo. Y bueno, continuamos el camino, seguimos de sendas. Y vemos los guardias que están encima y los ciudadanos. Bueno, llegamos aquí, este tramín que hemos hecho es para unir las dos sendas, y esto es, como podéis ver, es una senda circular. Viene por un lado y acaba por el otro. Nosotros vamos a ir por el lado de la derecha, vamos a cruzar un puntico que hay aquí y simplemente se coge aquí la corredoria. Es como una senda del colesterol, ¿no? Como la que hicimos de las finlandesas. Ahí vemos el puentín y ahora os enseño el río Nora. No sé si veis el tren, este es el río Nora, como veis hay patos y se ve ahí el tono de fondo. El río Nora nace ahí en el concejo de Nava y va a desembocar al río Nalón, aquí en el concejo de Oviedo, más o menos a la altura de Trujillo.
como se veis, llegamos ya a lo que es la carretera. Estoy en el segundo tramo del día. Hay un sitio cerca de atrás, la carretera con cuidado. Os sigo comentando el viaje. Ya hemos cruzado la carretera, ahí a la altura de una gasolinera. Os decía antes que iba el tren y el río Nora. El tren no lo vimos porque íbamos por el otro lado. Si hubiéramos ido hacia el otro giro de la senda, hubiéramos visto trenes. Por ahí pasa la línea de ancho métrico, la que va entre Oviedo e Infiesto. Es en cercanías porque más allá va hacia Santander y posteriormente a Bilbao. Aquí tenéis detrás mío el río Nora, que os dije dónde nacía y dónde desemboca. Os dije en Trubia, pero es un poquitín antes, es casi un pueblo llamado San Pedro de Nora. Más o menos. Sotourión, San Pedro de Nora, más o menos. Un poquitín más allá, ¿no? Por eso digo aproximadamente. Pues como veis, estamos a la derecha del norte. Si me doy la vuelta, y a la izquierda veis una carretera. Ya veis que hay un camino, solo un trocín así, aquí un poco por Arcén, y este tramo, el tercero, llega hasta un puente romano que os voy a enseñar. Seguimos. Aquí en el puente romano, aunque no romano, ya sabes que esto suele ser más medieval que romano. Hemos llegado al tercer tramo, vamos a cruzar el puente para hacer el cuarto, para llegar a la área recreativa de Logroño. Detrás justo de la cámara está el Pico Paisano, donde otra senda, la que estamos cruzando justo ahora, va. Que cruza todo el Pico Paisano que todos conocemos por Naranco. Cruzas el Pico Paisano y al otro lado de la cordillera de Naranco encontramos un puente ya en el concejo de Escampiña, de las Regueras. Pero eso para otro día, a ver si logramos hacerlo. Es una subida dura, no es la subida que todos conocemos del Naranco, sino es bastante más dura, pero eso algún día, eso igual al final de la temporada o para otra temporada, si es que la hay, porque eso depende de vosotros. Si os gusta, ya sabéis, likes. Si queréis comentar algo, comentáis. Vamos a seguir ruta para llegar ya hasta el final y despedirme por ahí. Por cierto, seguimos el camino. Ya habéis visto antes de esta larga explicación que hice un tren, ¿no? Y os he explicado el ancho métrico, pues ese no era el ancho métrico, ese era el ancho convencional. Y eran cercanías, esas líneas que pasan por ahí, la que va de Puente de Ferros a Gijón, que pasan dos, y la que va del Entrejo a San Juan de Nieva. Lógicamente pasan los trenes de larga distancia, los Albia. Ahora continuamos este camino. Esto ya es más guapo, siento que el tiempo esté como esté.
y nos adentramos ya en el bosque profundo. Ya estamos llegando a la área recreativa de Lugones. Este bosque se llama de la Cebera, o también, como está cerquina del Colín del Carballo, pues también del Carballo. Bonito, ¿eh? Continuamos hasta el área recreativa. Bueno, pues esto es el final. Aquí detrás mío es el área recreativa ya de Lugones, como decíamos, la Cebera o el Carballo. Pero no me voy a despedir aquí. Os tengo una sorpresa preparada. ¡Acompañarme! Esta era la sorpresa, esta laguna de esta área recreativa de Lugones. Y aquí me despido en este segundo capítulo. Espero que os haya gustado. Siento lo del tiempo, pero esto es Asturias, ¿qué vamos a hacer? Y si os gusta, continúo con el tercero, el cuarto, el quinto, los que quedáis. Likes. Y si queréis algo, comentarios. Y el próximo día espero que os vengáis conmigo de sendas. Bye bye.